Como hablamos de lo que es terapia cognitiva, definitivamente nos vamos a enfocar en los pensamientos, ¿sí? No solamente en las situaciones, vamos al pensamiento que se genera, ¿ok? ¿Cuáles son esos pensamientos automáticos, esos pensamientos que predominan en cada uno de nosotros, ¿sí? A ver, voy a revisar cómo les fue con la actividad anterior. Pensaba que iba a encontrarme más mensajes, no hay ninguno. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tenían una actividad pendiente que realizar, ¿cierto? ¿Cómo les fue con esa actividad? Por favor, vamos comentando. Ok, Cintia, ¿cómo te fue con la actividad? ¿Lograste realizarla? Muy bien, Vanessa. Es viable que no logremos hacerla, pero es importante reconocer, bueno, para mí es muy valioso quienes reconocen, ¿no? No pasa nada, ¿ok? El que no hayas logrado realizar esa actividad no define completamente quién eres tú. Simplemente era una actividad y bueno, lo ideal es ponerla en práctica para que en alguna otra oportunidad puedas consolidar mejor todos esos conocimientos que nos hemos llevado, ¿sí? Muy bien, Cintia, coméntanos un poquito. ¿Quieres compartirlo? ¿Puedes abrir tu micro, por favor? A ver, justamente estaba haciendo, por ejemplo, porque usted nos dijo de que mencionábamos un caso, ¿no? Justamente lo hice con la fobia a la sangre, que se llama hematofobia. Ok. No, si no tienen hematofobia, por ejemplo, tenemos lo que es la exposición gradual, ¿no? Más que todo, primero se hace la exposición con imágenes, ¿no? Hacia la persona que está teniendo la fobia, Ok. situaciones no relacionadas con la sangre, ¿no? Bueno, siempre hay que hacerlo en un entorno pues controlado, ¿no? Como para que también el paciente logre poco a poco ir viendo esas imágenes, ¿no? Con la ayuda siempre de la terapeuta, ¿no? Ok. De ahí tenemos lo que es la exposición pues en vivo, pero poco a poco vamos viendo cómo va gradualmente el paciente, ¿no? A través de los imágenes. Vemos que va poco a poco superando, ya pasamos a la exposición en vivo, ¿no? Ok. De repente situaciones más reales, ¿no? Como por ejemplo, puede ser una gasa con un poquito de repente no sea sangre, pero algo que simule a la sangre, ¿no? Como por ejemplo colorantes, esos casos, ¿no? De repente situaciones de sangre propia, de repente lo llevamos a un laboratorio como para que vea que le extraemos sangre de un paciente, algo así, ¿no? Ok. Y ahí tenemos lo que es, por ejemplo, el contacto, ¿no? Para que el paciente pues coja también esas gasas, ¿no? No solamente mire, sino que ya tenga un contacto que toque las gasas, para Muy poder bien. sensibilizar el contacto, ¿no? Y la idea de poderla tocar. Bueno, eso es por el momento lo que es la exposición grave, ¿no? De ahí ya tenemos lo que es también identificar los pensamientos irracionales, ¿no? Trabajar con el paciente, identificar los pensamientos negativos, ¿no? Que desencadenan ante la vista de la sangre, ¿no? ¿Qué es lo que le Ujú. produce? ¿En qué momentos? ¿No? Ok. Eh, Reemplazar también los pensamientos, pues, lo que se dice realistas, ¿no? Ver la Ujú. realidad verdaderamente del paciente, las situaciones por lo que está pasando, ¿no? Para poder manejar esa situación. De ahí tenemos lo que son las técnicas de relajación, respiración profunda para poder controlar, ¿no? Su nivel de ansiedad. Ok. La relajación muscular progresiva también es muy buena porque nos ayuda, Ujú. ¿no? A tensar nuestros músculos, a relajarnos y a sacar toda esa tensión física asociada al miedo, ¿no? Ok. Eh, bueno, eso es lo que por el momento he logrado hacer. Excelente. Excelente. Súper bien.
Súper bien, me encanta. Qué bueno, Cintia, que lo compartas, te agradezco. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y me gustaría que ustedes ubiquen un pensamiento automático que ustedes normalmente suelen tener bajo cualquier contexto, ¿ok? Un pensamiento que sea recurrente en la vida de ustedes. Vamos a irlo escribiendo, por favor, en el chat. Que vamos a ubicar un pensamiento que viene a nosotros con frecuencia. Por ejemplo, de repente puede que yo piense que tengo habilidades de comunicación, ¿no? Que se me da fácil la comunicación. Y es un pensamiento que viene a mí con frecuencia, ¿no? Entonces, si a mí me van a exponer, me dicen, mira, tienes que presentarte ante un grupo determinado de personas, probablemente mi pensamiento automático va a ser, ah, bueno, chévere, porque a mí se me da bastante bien. Pero por el contrario, si yo siento que no se me da, yo voy a pensar automáticamente, uy, no voy a poder hablar, por ejemplo. Va a ser imposible para mí hablar. Para mí es imposible hacer eso, ¿no? Entonces, necesito que ustedes ubiquen algún pensamiento que sea dominante en sus vidas. Muy bien, Vanessa, excelente, estoy loca, ¿no? Son pensamientos automáticos. Cuando de repente piensas distinto en un grupo de amigos y entonces tú expresas tu pensamiento y, ay, no, es que estoy loca. O no lo comunicas, pero en tu mente también lo identificas y te repites esta frase. En este caso, Vanessa nos los comparte porque tiene algunos meses que cada vez que sale siente que alguien la va siguiendo, imagínate. Entonces ahí estamos hablando de una idea de seguimiento, ¿no? Entonces hay que validar. ¿Cómo validamos esa idea? Vamos a aprenderlo ahorita, ¿sí? Vamos a buscarle la forma más funcional de manejar ese pensamiento, ¿sí? Pensamientos con frases negativas como me siento mal, no quiero ir a la escuela. ¿Ok? No quiero ir a la escuela porque no soy buena, porque, o sea, ¿cuál es el complemento de ese pensamiento automático normalmente? ¿Sí? Tengo miedo de hablar en público, eso es un pensamiento dominante, por ejemplo, o automático. A ver, ¿qué otro pensamiento por allí podemos ubicar, chicas? Ok, insuficiencias con uno mismo. ¿Cómo sería ese pensamiento? No me siento suficiente. No quiero ir a la escuela porque me voy a desmayar. ¿Ok? El pensamiento donde te preguntas, ¿estaré siendo buena madre? ¿Ok? También puede ser un pensamiento dominante. Muy bien. Excelente, chicas. Excelente, excelente. O sea, ya estamos ubicando lo que mayormente viene a ser un pensamiento dominante, ¿verdad? Sin tener en cuenta que este pensamiento sea o no, que este pensamiento sea o no funcional, porque en ese momento que viene, el pensamiento es inmediato, no está generando una racionalización de, ah, mira, voy a pensar esto, sí, yo elijo qué estoy pensando, no, no es tan sencillo, el pensamiento dominante viene de manera automática, ¿ok? Entonces, es algo que está instaurado porque está asociado a un evento y nosotros definimos básicamente que nosotros somos eso, ¿sí? Algunos fundamentos que vamos a refrescar, ¿ok? No sé si se acuerdan de los primeros videos que veíamos, donde Aaron Beck o en este caso Ellis hacían preguntas que llevaban a dar de una manera más racional o a ver que habían matices dentro de ese pensamiento y que no era tan rígido o tan extremo. No sé si recuerdan esa parte del video.
Muy bien, algunos fundamentos que vamos a repasar en base a la parte teórica de las técnicas cognitivas es que estas son algunas estrategias que permiten identificar, evaluar y modificar algunos pensamientos que están distorsionados, que van a influir de manera negativa en nuestras emociones y en nuestras conductas, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros nos quedamos con este pensamiento, vamos por acá. A ver, yo siempre lo pienso y claro, lo digo que soy tímido. Ok, ok, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuál es el otro? Estoy loca. A ver, a ver. A ver. Ok, vamos a ver el pensamiento de tengo miedo de hablar en público, ¿ya? Entonces, si decimos que nosotros vamos a identificar primero, tuvimos que hacer un trabajo completo de poder llegar a ubicar que lo que sentimos cuando estamos frente a un público es miedo, ¿ok? Es temor. ¿Temor a qué? Entonces allí nos preguntamos, ¿temor a qué? ¿A qué le tengo miedo? A que piensen que lo estoy haciendo mal, a que me salga mal, ¿ok? Y comenzamos nosotros a evaluar en qué momentos yo he estado expuesto a un grupo de personas y me han dicho que lo hago mal, en qué momentos no me pasó una vez, ok, perfecto. En otras oportunidades te tocó hacer alguna exposición, sí. ¿Cómo te fue en esas exposiciones? No, en el resto me fue bien. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo es que sientes que cada vez que te expones al público vas a hacerlo mal? Porque lo hice en ese momento y en ese momento alguien se estaba riendo de mí. Ok, ¿cómo sabes que esa persona se estaba riendo de ti? ¿Ya? Sí. Bueno, no sé, es lo que yo creo, que se estaba riendo de mí. La persona estaba con el celular, yo estaba exponiendo y se estaba riendo. Ok, ¿qué te hace pensar que esa persona quizá no se estaba riendo de otra cosa? Que era yo la que estaba hablando. Ok, ¿esto pasa en otras ocasiones? Sí, pasa cuando alguien se ríe de mí y yo siento que estoy haciendo algo mal. Ok, entonces ya no es el pensamiento, ya vamos desmenuzando que no es directamente un miedo hacia el público, sino que es un miedo a la crítica, ¿sí? Entonces, del resto del público, ¿cómo estaban durante la actividad? No, todos prestaron atención. Ok, hubo una clasificación al final. ¿Cómo te clasificaron? Me clasificaron bien o me clasificaron excelente, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, así no, ¿verdad? No, o sea, no necesariamente es que yo lo esté haciendo mal o que la persona se esté riendo de mí. Entonces, llega una claridad, llega a ser mucho más claro el pensamiento y por ende se puede generar una modificación del pensamiento que repercute en la emoción y en la conducta del paciente. Entonces, probablemente sienta miedo cuando vuelva a exponer frente a las personas, pero esta vez ya lo va a hacer de una manera consciente, porque sí, va a tener temor, sin embargo, va a saber que lo que está haciendo el público no necesariamente es un ataque hacia ella, ¿ok? Muy bien, según Beth, la hipótesis central de la terapia cognitivo-conductual sostiene que las emociones y las conductas del individuo se determinan en gran medida por la interpretación de los eventos, es decir, por la percepción y por la asociación de lo que yo entendí que significaba un evento, ¿ok? No por los eventos mismos. Es decir, si yo les digo a ustedes, nosotros nos vamos a ir todos, por ejemplo, a un concierto de rock. Puede que muchos, a ver, yo lo voy a comentar. Acá la respuesta de todos es válida. No tenemos que hacer juicios de valor. Yo les voy a decir, chicos, nos vamos a ir a un concierto de 3 días de rock. Y ustedes me van a responder en base a sus creencias. ¿Cómo se sentirían ustedes teniendo que ir a eso? Si yo les digo hoy, chicos, a partir de mañana, para que aprueben el curso de terapia cognitivo-conductual, vamos a un concierto de rock. ¿Qué responden ustedes a eso? A ver, los leo.
Para que puedan aprobar, chicos, mañana nos vamos a un concierto de rock. Tres días seguidos. A ver, ¿qué responden? Ok, me gusta el rock, pero no podría escucharlo 3 días seguidos. Monty dice vamos y va. Ok, lo sientes mucho, no irías. ¿Por qué, Saraí? ¿Por qué no irías? Hola, hola. Lo que pasa, yo no iría porque tengo una bebé, acabo de ser mamá, entonces sí, se me complicaría bastante. Ah, ok. ¿Y si yo te digo que no es complicado? Híjole, pues no sé, pondría bases biológicas en el sentido de que digo, mi bebé está chiquita, todavía no tiene el cuadro de vacunación, hay mucha gente, más posibilidades de que contraiga una enfermedad, la contagie a ella, entonces sí, pondría muchos. Muy bien. Pero, ¿Eso por qué lo haces? Porque lo aprendiste, ¿verdad? sí. ¿A qué Más que vamos? nada porque lo aprendí en el sentido de que, híjole, tienes que ser buena madre, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, pero alguien en un contexto que no ha aprendido esto probablemente se vaya. Sí, ¿Ok? Quiero que vean el ejercicio de cómo cambia la percepción de cada quien de acuerdo a lo aprendido. ¿Sí? Y podemos decir, no, pero es que una mamá no puede dejar nunca a sus hijos. Y de repente, alguna piensa que sí, ¿ok? Que efectivamente hay tiempos, ¿no? Como que hay que manejar los tiempos. Efectivo. Si tu hija está pequeña, requiere de muchos cuidados a nivel biológico ahorita. Ok, Beatriz dice, pienso que no tendría sentido, no hay relación con mi aprendizaje. Pero es mi obligación, lo haría por cumplir, ¿ves? Por ejemplo, Beatriz dice, bueno, yo no le veo sentido, pero yo lo haría por cumplir. ¿Dónde aprendiste, Beatriz, que lo que te indiquen, tenga o no tenga sentido, se tiene que hacer cuando hay una figura de autoridad? No me respondas, pero quiero que ustedes vean el ejercicio. Ok, por acá nos dice Vanessa, no me gusta el rock, pero igual me gusta experimentar cosas nuevas y crear nuevas aventuras. Así que sí, también me sirve para probar, busco quien cuida a mis dos bebés, que sea de mucha confianza, tal como su papá. Ok, muy bien. Vanessa, a diferencia de nuestra compañera, dice, bueno, yo buscaría que me cuiden a los bebés. Probablemente Vanessa tiene hijos más grandes, ¿no? Sin embargo, no le gusta el rock, pero ella aprendió a ser flexible ante las cosas nuevas, ¿no? Eso es lo que entiendo que nos está compartiendo. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, no hay respuestas válidas y no hay respuestas inválidas. Hay respuestas más y menos funcionales de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Y eso va a generar una percepción de lo que estamos experimentando en algún momento. Si yo estoy del lado de ustedes, yo me mataría de la risa, pues diría, no, esta está loca. Yo, ¿qué voy a hacer para allá? Esta, de verdad, no, no hay manera. ¿Ok? Esa sería mi respuesta. Yo, sinceramente, no pierdo sueño. O sea, mi higiene de sueño, eso es algo súper cuidadoso. Entonces, para yo alterar mi rutina de sueño, tiene que ser algo que me motive demasiado. Entonces, si es por aprobar o no aprobar, ¿saben qué? Yo paso. Y alguien diría, pero vas a perder todo lo que has realizado. Yo paso. Esa es la realidad. Ahora, otra persona diría, no, mi foco inicial es que yo tengo que seguir las indicaciones para lograr el objetivo. Y otra persona diría, no, no tengo que seguir estas indicaciones porque a mí no me genera bienestar. Ah, pero si a mí me genera bienestar y logro mi objetivo, porque yo diría que eso no es algo viable o funcional, ¿sí? Las ideas funcionales no solamente guardan relación
con lo correcto o lo incorrecto, guardan relación con la realidad de vida de cada persona, ¿ok? Con los aprendizajes, con la cultura y con el ritmo que le va a generar mayor bienestar y estabilidad socioemocional a la persona, ¿ok? Entonces, según Beth, la hipótesis era que las emociones y las conductas del individuo se determinan en gran medida por la interpretación que le da a los eventos, ¿sí? No por el evento en sí, no por la situación en sí, sino por la interpretación que cada uno de nosotros le vamos dando a esa situación. Por lo tanto, el cambio cognitivo implica detectar pensamientos automáticos, cuestionar creencias disfuncionales y generar interpretaciones más adaptativas. Perdón. Algunos tipos de pensamientos y distorsiones cognitivas, ojo con esto, los pensamientos automáticos negativos son evaluaciones instantáneas que generalmente son irracionales y que surgen ante una situación determinada, como por ejemplo, si yo me expongo frente a la gente voy a fracasar, no valgo lo suficiente, ¿ok? Suelen ser incluso algunos de los pensamientos más frecuentes en consulta. El pensamiento dicotómico, todo o nada. Si no soy perfecta, soy un fracaso. Si yo fallé o si yo no supe reaccionar ante un evento como mamá, ya yo me denomino como una mamá fracasada, por ejemplo, ¿no? La sobregeneralización, que es una experiencia negativa, define todo. Siempre me va mal en todo. Yo nunca tengo suerte, por ejemplo, ¿no? O sea, que la suerte incluso no es algo más que una oportunidad que se abraza a los conocimientos. Entonces, de repente por allí, es que a mí siempre me va mal en todo, yo nunca tengo suerte, yo nunca he logrado ser una buena madre, ¿ok? Todo lo que hago como mamá me sale mal, todo lo que hago como estudiante me sale mal, ¿ok? Todo lo que hago como hija me sale mal. O sea, ese tipo de pensamientos son pensamientos dicotómicos. La sobregeneralización, donde utilizo el todo, el siempre o nunca, por ejemplo. La catastrofización, donde se anticipa el peor resultado posible. Es decir, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te permites hacer una exposición frente al público que te solicitaron? Que todos se burlen de mí. Y eso significa que yo no sirvo para nada. ¿Ok? La lectura de mente, asumir lo que otros piensan. Seguro piensa que soy incompetente, ¿no? Y la persona a lo mejor está pensando en cómo se va a ir de viaje. La personalización, la despersonalización, asumir responsabilidades excesivas y generar una sensación como, por ejemplo, fue mi culpa que el grupo no funcionara. Es decir, asumo la responsabilidad total de los resultados, ¿sí? Deberías, que son las partes de la autoexigencia, de manera rígida, la inflexibilidad de pensamiento en cuanto a los deberes, ¿no? Debo ser fuerte todo el tiempo, por ende, como soy mamá, yo soy fuerte, yo soy la que sostengo, yo no me puedo quebrar, ¿ok? Y vemos mamás completamente colapsadas, incluso con depresiones, aprovechando el tema de que hay varias mamás, incluso en estados depresivos, porque yo no me puedo rendir, porque yo no puedo pedir ayuda, porque yo no debo buscar ayuda, porque yo tengo que poder, porque yo soy la mamá, ¿ok? Muy bien. Acá en lo que es la parte de terapia cognitiva, la reestructuración es la pieza clave, ¿sí? Eso es el núcleo de la terapia cognitivo-conductual y que busca modificar los pensamientos disfuncionales por pensamientos más objetivos y más funcionales, ¿ok? Ese proceso nos va a incluir 5 pasos, según Clark y Beth, ¿sí? 1, lo primero que tenemos que hacer, identificar el pensamiento automático. Esto, ¿cómo se hace? A través de registros o de reportes que escribe el mismo paciente. 2, vamos a evaluar lo que es la evidencia, ¿ok?
Vamos a analizar los datos que están a favor y cuáles son los que están en contra. En qué me beneficia este pensamiento y en qué me juega en contra. Vamos a realizar una formulación de respuestas más racionales, más adaptativas, construyendo una interpretación alternativa del evento, es decir, dándole una nueva percepción. Experimentar emocionalmente la nueva creencia, es decir, la nueva interpretación que le he dado, observar los cambios en las emociones, en la conducta, y por último, vamos a consolidar la nueva perspectiva a través de la repetición y autorreflexión, ¿sí? Por ejemplo, recibo una crítica en el trabajo. ¿Cuál es el pensamiento automático? Soy un desastre. Mi evidencia en contra, bueno, he tenido buenos comentarios antes, ¿sí? De repente estamos hablando con un paciente que recibió una crítica en el trabajo y comenzamos a evaluar y resulta que el paciente llega y dice, bueno, ¿sabes qué? En sí, en otros trabajos o en otras oportunidades sí me han dado buenas referencias, me han dado buenos comentarios, es la primera vez que me pasa que me dan este tipo de crítica, no me lo esperaba. Ok, entonces quiere decir que eres un desastre. Bueno, no necesariamente, pero en este momento sí no lo hice bien. Ok, una respuesta alternativa sería una crítica, no va a definir cuál es mi valor ni mi capacidad, ¿sí? ¿Cuál es la emoción que probablemente se vaya a ligar a esa interpretación y que se asocie? Calma y motivación para mejorar. Es decir, ok, ya lo entendí, ahora voy a trabajar para que no se repita este tipo de situaciones y si se repite, poder tener una disposición distinta ante la crítica. ¿Ok? Otro de los aspectos que se los he mencionado anteriormente es el diálogo socrático y el descubrimiento guiado, ¿sí? Son técnicas que promueven un nivel de conciencia, ¿ok? Cognitivo y la autocomprensión del paciente. Es decir, generamos una visión interna más funcional. El terapeuta, ¿qué va a hacer? Bueno, va a utilizar preguntas reflexivas que inviten al paciente a validar sus pensamientos, a corroborar que estos pensamientos son definitivamente funcionales. Como por ejemplo, ¿qué puede preguntar el paciente? ¿Tienes alguna evidencia de eso? ¿Ok? No es que yo soy un fracaso en el trabajo, ¿ok? ¿Tienes una evidencia de eso? Sí. Me despidieron del trabajo anterior. Y de los otros, no, de los otros yo renuncié. ¿Ok? Ah, es la primera vez que te despiden, sí, es la primera vez. ¿Ok? ¿Qué pensarías si otra persona está en tu lugar? Bueno, que tuvo mala suerte, por ejemplo, otro pensamiento negativo. ¿Hay otra forma de ver esta situación? Bueno, sí, resulta que he descansado, me di cuenta de que no era el trabajo en el que quería estar, y tengo la oportunidad de buscar algo que me gusta más. Ok, ¿qué efecto genera en ti pensar de esa manera? Bueno, me siento más tranquilo, me siento más aliviado, me siento más en calma conmigo, ¿ok? Son respuestas que normalmente suelen dar los pacientes después de llegar a ese punto, ¿sí? Algunas otras técnicas cognitivas que también son complementarias son la flecha descendente, donde identificamos creencias nucleares, ¿ok? Hacemos los registros de pensamiento, hacemos el entrenamiento en autoconciencia cognitiva y hacemos experimentos conductuales, es decir, ponemos a prueba las hipótesis cognitivas, generamos una descatastrofización porque reducimos con anticipación los peores escenarios, es decir, ok, ¿me quieres decir que eso significa para ti? Entonces exageramos un poco la situación para que el paciente diga también, no, bueno, no es tan así, llegaría hasta tal cosa, ¿no? Entonces, no, yo creo, por ejemplo, me ha pasado en consulta que hay pacientes que me dicen, mira, Lady, ¿sabes qué? Yo creo que soy el ser más indeseable, me han dicho, o sea, que nadie me mira, nadie me puede ver, nadie me va a ver, nadie me va a ver, nadie se va a fijar en mí. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuántas relaciones has tenido? Cuenta. No, bueno, he tenido 3 relaciones, ok. ¿Y tú las buscaste? No, ellos me buscaron a mí.
Ok, muy bien. ¿Qué tan real es que realmente nadie se fija en ti? No, 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 o sea, sí se fijan, pero yo siento eso, ok. Ya cambiamos una asociación del pensamiento y la persona se está haciendo responsable. Ok, ¿qué es lo que te hace sentir? Y ahí podemos entrar en otra parte. ¿Qué es lo que te hace sentir que nadie se fijaría en ti? Es que a mí no me gusta algún aspecto de mí, ¿no? Entonces hemos llegado a ese punto con la paciente y comenzamos a trabajar en lo que son otros pensamientos desencadenantes automáticos, como por ejemplo, es que las mujeres tienen que medir 2 metros, no sé. Es que en mi cultura las mujeres tienen que ser de tal forma, ¿ok? O los hombres tienen que comportarse de tal manera. Entonces todo esto vamos a irlo como que desmenuzando para poder ubicar a través de algunas herramientas, como les decía, yo puedo catastrofizar una situación para que el paciente pueda ver que no es real a ese punto y llevarlo a algo un poco más funcional, ¿sí? Entonces, podemos reducir a través de la anticipación, a través de la visualización, el peor escenario para que la persona también se pueda preparar ante situaciones difíciles y, mejor aún, darse cuenta de que no es tan grave como la mente lo hace parecer, ¿ok? Reasignamos responsabilidades en el caso de lo que es la depresión, por ejemplo, y la culpa excesiva. Entonces, ¿cómo se reasigna la responsabilidad? Ya hemos ubicado ciertos pensamientos, hemos hecho el proceso de reubicación, por así decirlo, o de readaptación, y posteriormente, ¿qué hacemos? Le damos la autonomía al paciente de que este mismo ejercicio que nosotros estamos practicando con él lo pueda practicar por sí solo, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer como la clase anterior. Vamos, les voy a dar 10 minutos, chicos. Por favor, les pido que se comuniquen entre ustedes. Igual, como hemos hecho anteriormente, vamos a delegar a una persona del grupo que va a ser quien nos va a indicar cuáles fueron las respuestas del grupo en conjunto. Vamos a evaluar este caso. Estamos hablando de María. María tiene 34 años. María viene a consulta y me dice, siento que voy a decepcionar a todos cuando me asignan una nueva tarea en el trabajo. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes escriban qué distorsiones, entre comillas, ustedes están identificando con María. Por supuesto, son supuestos que ustedes van a colocar y van a formular una respuesta que sea más racional para ayudar a María a ubicar esa funcionalidad cognitiva que le va a ayudar a transformar el pensamiento, ¿sí? Vamos a aplicar un poco de lo que es el diálogo socrático y vamos a compartir cuál fue el resultado o el cambio emocional supuesto que se llegó a percibir, ¿sí? ¿Cuál fue el insight que logró realizar María? Chicos, ¿queda entendido hasta acá lo que vamos a realizar? Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, si todos estamos claros, por favor, levantemos el dedito, hagamos como un like. Vamos a presionar hacia arriba nuestro dedito y si alguien tiene dudas, por favor, va a marcar su carita triste para yo ubicar quién no está claro. Betty, te escuchamos. Hola, Betty. Ok, chicos, procedo a hacer la distribución de los grupos. Voy a hacer 3 grupos para que puedan participar todos. Por favor, les pido, voy a hacer 4 grupos. Ok, excelente. Muy bien. Ok, comienzo a hacer la distribución de los grupos. Chicos, por favor, participen.
Muy bien, chicos. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. A ver. Levante la mano el representante del grupo número 1. A ver, ¿quién va a representar el grupo número 1? Todavía se están uniendo algunos de los compañeros. Muy bien, Julienny. Escuchamos. Cuéntanos a qué conclusiones llegaron ustedes, qué ubicaron ustedes. Bueno, la verdad es que nos quedamos prácticamente formulando la respuesta racional. Sin embargo, pudimos identificar algunas distorsiones cognitivas. En cuanto a María, para nosotros, María tiene inseguridad, tiene quizás no tiene la experiencia o quizás no tiene la capacidad para realizar el trabajo, la nueva tarea que le están encomendando. Por eso es que siente que va a decepcionar a todos, porque si tuviese experiencia o ya hubiese hecho la tarea en otras oportunidades, creo que ese temor o esa ansiedad que tiene para hacerla no le estuviera pasando en su mente. O sea, de que va a decepcionar a todos. O sea, no tuviese ese pensamiento. Sin embargo, es lo que pudimos ver allí y estábamos formulando la respuesta racional, estábamos buscándole la vuelta a María como para que ella pueda ver o pueda tener motivación para darse cuenta que hay tareas que quizás anteriormente eran nuevas para ella y lo logró y esta no puede ser igual, pues. Pero no terminamos de concretar la respuesta esa racional que estábamos haciendo. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a ver qué tal les fue de tiempo al resto y si no, les otorgo un poquito más, ¿sí? Muy bien, el representante del grupo número 2, muy bien, chicos. ¿Quién es el representante del grupo número 2? Bueno, hola, como tal, Monty, como tal, pues no definimos quién, ¿no? Porque estábamos dialogando apenas. Pero yo Ok. no sé si me lo permite el grupo o alguien va a hablar. Yo, según lo que pude observar y leer, bueno, María con 34 años de edad, este caso ella piensa que va a decepcionar a todos cuando le den nuevas tareas, ¿no? En el primer paso es identificar distorsiones cognitivas, ¿no? Ahí creo que se habla de la lectura de mente, donde asume que otros piensan que seguro ella es incompetente. Sí, eso es lo que yo pude analizar rápidamente ahí. En el paso 2 dice, formula una respuesta racional. Ahí yo creo que debemos trabajar la evidencia en contra. He tenido buenos comentarios en otras ocasiones que han hablado bien de mí, sí, para que esa persona vaya entendiendo lo que ha vivido y no se quede con lo que está viviendo en el momento. Ok. Después se habla el paso 3, aplicar el diálogo socrático. Ahí en este diálogo socrático el terapeuta hace reflexionar a la persona con varias preguntas, ¿sí? ¿Qué evidencia tiene de ser cierto lo que ella piensa? ¿Qué pensarías de otras personas que se pongan en su lugar? Creo yo que tiene algo que ver con todo esto, ¿no? Esas 4 preguntas y en el cuarto decía compartir el cambio emocional. Yo siento que la emoción resultante es la calma, la motivación y la mejora del caso, sabiendo que ella se va dando cuenta de lo que está viviendo. Muy hacia lo rápidamente pensado y en lo que pude haber leído. Excelente, Monty, excelente. Te felicito y bueno, felicidades al grupo 2, porque también para que tú llegaras a esas conclusiones definitivamente tuvieron una buena interacción, aun cuando no concretaran quién era el que iba a definir todo. Grupo número 3, chicos. Sí, no, realmente no me fijé a qué grupo pertenecía. Ok, te escuchamos.
pero sí estuvimos analizando de que pudimos identificar que posiblemente María haya tenido alguna experiencia eh, traumática, de una experiencia Ok, nueva para ella, y desde entonces quedó en esa fijación, ese temor a enfrentarse a cosas nuevas. Eh, al aplicar el diálogo socrático, la ayudaríamos a darse cuenta de qué tan cierto es ese pensamiento que hay en ella y ujú, cómo ella puede darse cuenta, de que realmente es un pensamiento irracional al evaluar las veces que ha enfrentado cosas nuevas y le ha ido bien. De esta ujú. manera estaríamos fortaleciendo su autoestima y ayudándola a contactar la realidad Ok, y que ella pueda entender que sí puede hacerlo, que ella sí puede confiar en su capacidad para enfrentar cosas nuevas y hacerlo bien. ujú. Ok, cómo lograrías que María pueda llegar a una comprensión más racional de esa interpretación que ella le da al hecho de que si hace tareas nuevas puede llegar a decepcionar a todos? Al ayudarla a través del diálogo socrático a evaluar su vida, sus experiencias, cómo le ha ido en otras ocasiones cuando ha tenido que enfrentar tareas nuevas y que ella Ujú, pueda hacer este análisis junto y que se dé cuenta de que no siempre ha decepcionado a todos, porque es un pensamiento que ella tiene, pero posiblemente no sea cierto en la vida real. ujú. Ok, ok. Muy bien. Excelente. Te felicito. Muy bien. ¿Alguien del grupo 4, chicos? ¿Algún representante del grupo 4? A ver, ¿no hay alguien del grupo 4? ¿El grupo 4 no participó? ¿No tuvieron interacción? Coméntenme, por favor. A ver, levanten la mano quienes han estado en el grupo 4. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, chicos, a los que participaron, muchísimas gracias. Felicitaciones por el análisis. De verdad que de cada uno hay algo bastante valioso. Algo que quiero rescatar, que es muy importante, es cómo a través de las preguntas nosotros podemos llevar a la persona a racionalizar de una manera más funcional ese pensamiento, ¿no? Arraigado que está. Allí sería explorar, ok, ¿qué te hace pensar que vas a decepcionar a todos? Ya has vivido situaciones en las que te han dicho que todos están decepcionados de ti. Entonces, ¿qué hacemos? Evidenciamos la situación. Por ejemplo, puede que María venga y nos diga, no, nunca me han dicho que los he decepcionado, pero yo lo sé. Ok, ¿qué te hace saber que ellos están decepcionados de ti? Bueno, que no, cómo me miran, cómo te miran. Entonces de allí vamos. Entonces quiere decir que si están decepcionados de ti, ya nadie tiene contacto contigo, ya nadie quiere saber de ti, ya nadie, no te dan nuevas tareas. No, al contrario, sí me siguen dando nuevas tareas. Ok, O entonces sea, sí. A ver, se- Monty.
O sea, me explico, en las preguntas es como enfrentarlo a su propia realidad, ¿no? Que ella se dé cuenta de la respuesta, la tiene ella misma, no la tenemos nosotros, ellos mismos se dan la respuesta y se van a ver, la terapia, de acuerdo a esas preguntas, va a funcionar cuando ellos se enfrenten con su propia realidad y se den cuenta de que no están siendo racionales en la situación que están viviendo. Eso es lo que puedo entender. Así es, exactamente. Y es muy importante porque hay una realidad que vive el paciente y yo no puedo modificar esa realidad a la mía, ¿sí? Nosotros tenemos algo que es el respeto a nivel terapéutico. Si bien yo puedo tener mi propia realidad, mis propias experiencias, yo no voy a enjuiciar la realidad del paciente, yo voy a convertir esos pensamientos dicotómicos o de repente esos pensamientos catastrofizados o algún otro pensamiento como es el tipo de pensamiento que María nos está indicando, ¿no? Que ella piensa de manera apresurada, premonitoria, ¿no? Por lo que otros supuestamente están pensando. Entonces, cuando nosotros ubicamos este tipo de pensamientos disfuncionales, no es que la confrontamos, en algún punto sí, pero con un debate racional, ¿sí? Respetando, por supuesto, siempre el ritmo del paciente, pero llevándola a reconocer por sí mismo, a darse la respuesta a sí mismo, mira, no, en realidad no es siempre. En realidad, no, nunca he tenido un problema con las actividades nuevas que me han dado. Resulta que, al contrario, siempre me han felicitado. Pero ella misma se creó ese pensamiento automático porque seguramente hay una asociación con alguna experiencia pasada que en este momento nosotros nos enfocamos en cómo ella lo vive en el presente. Sí podemos ir un poco al pasado, reconocer ese lugar, pero no para quedarnos haciendo un análisis profundo de su historia pasada, sino del presente, ¿sí? Para comprender mejor lo que está pasando y ocurriendo en su presente. A ver, vamos a ver qué nos dice por acá. Nos dice Becky, cuando trabajamos en nuestro amor propio, se trabaja en la seguridad y de alguna manera se va forjando lograr autorregular nuestras emociones. Fíjense que muchas personas, aún teniendo amor propio, también pueden guardar o conservar pensamientos irracionales, ¿ok? No significa que porque tengas un pensamiento irracional está completamente afectado el amor propio. A veces es un tema de percepción aprendida, ¿ok? O de asociación por un aprendizaje o incluso por una imitación de lo que hemos vivido. Entonces, cuando pasa que no es un tema profundo a nivel de autoestima, es mucho más fácil manejarlo. Cuando ese pensamiento disfuncional está arraigado a problemas de autoestima, es mucho más difícil el tratamiento, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque finalmente la persona comienza a darle un nuevo significado, a reestructurar cognitivamente ese pensamiento disfuncional hasta llegar a que su cerebro cree una nueva asociación de las experiencias nuevas, aun cuando antiguamente pensaba distinto. ¿Sí? Muy bien, chicos, les voy a compartir parte de este video. Vamos a ver si lo puedo convertir a... So, for example, Déjenme ponérselos con traductor. Subtítulos activados. Ok. Subtítulos. A ver qué pasó acá. Ahora sí. Ahora sí estamos listos. one of my patients came in and he said, "Doctor, I'm so depressed." So, for example, one of my patients came in and he said, "Doctor, I'm so depressed. I think I want to kill myself."
And I said, why is that? And he says, well, I'm just a total failure. And I said, what way are you a total failure? And he said, well, I'm a failure as a husband, as a parent, as a business person, as a homekeeper, as a home supporter, and so on. So I could have, at that level, just talked about his sense of helplessness and failure. But I wanted to get more information. So instead of addressing helplessness, which seems to be across the board there, or the sense of failure, or the sense of frustration, I started taking each of these components in order, keeping in mind that the overall meaning of what he said did have to do with failure, right? It's pretty clear that his belief, I am a failure, had just grabbed hold of him and now was playing out in every aspect of his life. So I asked, well, first of all, you said you're a failure as a husband. So what's happened recently that gave you that thought? He says, well, when my wife went off for work today, she didn't say goodbye. And I said, well, so what does that mean to you? And he says, well, it means she doesn't love me. I said, why is that? He said, because she always says goodbye, but now she must be ticked off and she doesn't love me, and somehow, I don't know what, but there's something about me that turns her off. So I said, okay. So then I kept going on. So I said, now what makes you think that you're a failure as a father? And he says, well, because the kids all were fighting this morning. So I said, okay. And I said, what makes you think that you're a failure as a businessman and a provider? And he said, because I just looked at the budget report, and we're going to go in debt for the next 3 months. And then finally, I said, well, what about your failure as a homekeeper? And he said, well, the roof is caving in the house. So here we could have just dealt with the common denominator. The meaning is he's a failure in each of these things, and could have talked about the failure. But then I broke it up into each compartment. And this is what we wouldn't have done as a psychoanalyst. Psychoanalyst, we would have looked for an unconscious meaning, or might be for the conscious meaning. But we break this up into the different pieces. So I then asked him, what about your wife running off? I said, do you remember anything that happened prior to her running off? And he said, well, she was very rushed at breakfast. And I said, yeah, do you remember any conversation that you had? And he said, well, I guess she told me she had a very important meeting coming up. And I said, oh. And what else did she say? And she said, she was late for the meeting. And I said, oh. Well, is it possible that the reason she rushed off without saying goodbye was that she was in a hurry? And he says, that does make sense. So then I asked him, what about your teenagers fighting all the time? And he said, yeah, it's terrible. I just can't seem to control them. And I said, well, what about the other kids in the neighborhood? Are they all very quiet and they all get along? And he said, yeah, I guess teenagers do fight. And then I asked him, what about the business? He says, well, we're going to run a deficit next year, or next semester. And I said, but I know you're in the clothing business, and I understand you run through cycles. And you run through the cycle where you're making more money than you're spending, and then you run through another cycle where you're spending more money, you're manufacturing the dresses, and then you make up for it the next trimester when you start selling the dress. He said, yeah, I guess you're right. So
then I said, well, now what about the roof caving in? And he says, well, the roof was leaking. And I said, yes. And he says, well, it's caving in. So I said, well, what do people do when the roof is leaking? And he says, well, I don't know. I said, well, what did you do in the past when you had problems with the roof? He said, oh, I called the roofer. So I said, well, isn't that a job for the roofer? And he said, yeah, you might be right. Ok, chicos, muy bien. A ver, ¿qué técnica acabamos de ver en el video? De las que hemos conversado el día de hoy. ¿Qué técnica aplicó durante la entrevista? ¿Cómo se llama eso que hizo? A ver, Monty, ¿qué técnica aplicó el psicoterapeuta? A ver, amiga, me va a disculpar, pero no estuve pendiente, en realidad no estuve pendiente. Estaba Ok. leyendo las láminas y de verdad no le presté atención. Ok, chicos, lo voy a colocar de nuevo porque sí me interesa que vean este ejemplo, ¿ok? Para que podamos asociar bien lo que es el diálogo socrático, ¿ok? Ah, las preguntas, ya. Ujú. Denme un segundito para proyectárselos de nuevo. A todos los que porfa estaban viendo, les pido volverlo a revisar con mucha atención. Denme un segundito. Came in and he said, doctor, I'm so depressed, I think I want to kill myself. So, for example, one of my patients came in and he said, doctor, I'm so depressed, I think I want to kill myself. And I said, why is that? And he says, well, I'm just a total failure. And I said, what way are you a total failure? And he said, well, I'm a failure as a husband, as a parent, as a business person, as a homekeeper, as a home supporter, and so on. So I could have, at that level, just talked about his sense of helplessness and failure. But I wanted to get more information. So instead of addressing helplessness, which seems to be across the board there, or the sense of failure, or the sense of frustration, I started taking each of these components in order, keeping in mind that the overall meaning of what he said did have to do with failure, right? It's pretty clear that his belief, I am a failure, has just grabbed hold of him and now was playing out in every aspect of his life. So I asked, well, first of all, you said you're a failure as a husband. So what's happened recently that gave you that thought? He says, well, when my wife went off for work today, she didn't say goodbye. And I said, well, so what does that mean to you? And he says, well, it means she doesn't love me. I said, why is that? He said, because she always says goodbye, but now she must be ticked off and she doesn't love me, and somehow, I don't know what, but there's something about me that turns her off. So I said, okay. So then I kept going on. So I said, now what makes you think that you're a failure as a father? And he says, well, because the kids all were fighting this morning. So I said, okay. And I said, what makes you think that you're a failure as a businessman and a provider? And he said, because I just looked at the budget report and we're going to go in debt for the next 3 months. And then finally I said, well, what about your
failure as a homekeeper. And he said, well, the roof is caving in the house. So here we could have just dealt with the common denominator. The meaning is he's a failure in each of these things, and could have talked about the failure. But then I broke it up into each compartment. We wouldn't have done as a psychoanalyst. Psychoanalyst, we would have looked for an unconscious meaning, or might be for the conscious meaning. But we break this up into the different pieces. So I then asked him, what about your wife running off? I said, do you remember anything that happened prior to her running off? And he said, well, she was very rushed at breakfast. And I said, yeah, do you remember any conversation that you had? And he said, well, I guess she told me she had a very important meeting coming up. And I said, oh. And what else did she say? And she said, she was late for the meeting. And I said, oh. Well, is it possible that the reason she rushed off without saying goodbye was that she was in a hurry? And he says, you know, that does make sense. So then I asked him, what about your teenagers fighting all the time? And he said, yeah, it's terrible. I just can't seem to control them. And I said, well, what about the other kids in the neighborhood? Are they all very quiet and they all get along? And he said, yeah, you know, I guess teenagers do fight. And then I asked him, what about the business? He says, well, you know, we're going to run a deficit next year, or next semester. And I said, but I know you're in the clothing business, and I understand you run through cycles. And you run through the cycle where you're making more money than you're spending, and then you run through another cycle where you're spending more money, you're manufacturing the dresses, and then you make up for it the next trimester when you start selling the dress. He said, yeah, I guess you're right. So then I said, well, now what about the roof caving in? And he says, well, the roof was leaking. And I said, yes. And he says, well, it's caving in. So I said, well, what do people do when the roof is leaking? And he says, well, I don't know. I said, well, what did you do in the past when you had problems with the roof? He said, oh, I called the roofer. So I said, well, isn't that a job for the roofer? And he said, yeah, you might be right. Ok, muy bien, chicos, ahora sí. A ver, Juliani nos dice, diálogo socrático y descubrimiento guiado, muy bien, porque fue haciéndole preguntas guiadas, dividiendo su pensamiento en partes y haciéndole ver que no era lo que él creía, sino que existían otras perspectivas que no estaba viendo en el momento, e hizo ver que su perspectiva era errada y no era un fracaso. Muy bien, sin decirle, porque en ningún momento le dijo, estás equivocado, ¿verdad? O esto que tú estás pensando no es correcto. Eso no se vio por ningún lado, ¿verdad que no? En algún momento de ese diálogo, ¿ustedes lograron percibir algún tipo de invalidación en base a lo que el paciente exponía? En ningún momento logramos evidenciar, así es simple. Es decir, lo que logramos ver es que se da el diálogo de una manera objetiva y racional, permitiendo a la persona, al paciente, reconocer qué tan real es lo que está asociando con el momento que está aconteciendo y con las ideas que le está generando de acuerdo a situaciones que probablemente han existido anteriormente, como dice en este caso el terapeuta. Definitivamente, si nos vamos al psicoanálisis, nos quedamos analizando
todo lo que está en el inconsciente. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual busca conocer de dónde viene, podemos segmentar, podemos, sí, podemos manejar una confrontación, porque realmente esto es confrontar ese pensamiento sin ser aversivos, ¿ok? Pero finalmente logramos que el paciente evidencie cuál es la realidad, ¿ok? Hacemos una evidencia de la realidad. Muy bien. Si bien, chicos, no podemos controlar todos los eventos de la vida, podemos elegir el significado que nosotros le damos. Y yo le pongo un poco más de complemento, un adicional a esta frase, y sí, nosotros podemos elegir. Sin embargo, nuestras elecciones no son algo que se va a instaurar de por vida y que podemos resignificar las veces que sea necesario para ajustarnos y generar cada vez mayor bienestar y mayor funcionalidad de nuestra propia vida, de nuestro propio presente, ¿ok? De cada aparente error para él, el doctor le hizo considerar que todo tiene una solución, sus preguntas confrontadas de manera positiva con el diálogo guiado. Así es. Diálogo que incluso se le enseña al paciente en terapia cognitivo-conductual para que en otras oportunidades pueda también racionalizar ese pensamiento automático y convertirlo en algo más funcional, porque nosotros no buscamos en este caso que el paciente dependa de la terapia, sino que por el contrario tenga autonomía. No olviden eso, que es muy importante, ¿ok? ¿Quieren tarea? ¿Quiénes quieren tarea? A ver, chicos, yo les recomiendo que aprovechen estas actividades, no son obligatorias, pero les pueden ser bastante útiles. Yo les recomiendo que por lo menos logren identificar 3 distorsiones cognitivas, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a agarrar un papelito y lo van a apuntar en ese papelito, esas 3 distorsiones cognitivas, y a esa distorsión que ustedes identifican de ustedes, le van a dar una respuesta, ¿sí? De manera racional, es decir, van a darle una alternativa que sea más funcional y objetiva, ¿ok? Luego de hacer ese ejercicio, ustedes me van a escribir qué qué llegó a cambiar en la percepción emocional después del ejercicio, ¿sí? Esa es la respuesta que ustedes me van a compartir en la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? Así es, Becky. Le enseñamos al paciente a tener un pensamiento crítico, autónomo, para mejorar las decisiones. Sí, también hice una resignación de responsabilidad, así es, a través del mismo diálogo socrático. Podemos verlo, incluso nosotros podemos creer de que cada abordaje es una sola técnica o una sola herramienta. Muchas veces, a través de una técnica, a través de un abordaje, perdón, podemos incluir diversas técnicas que van a ser útiles. Por ejemplo, en una terapia yo puedo utilizar exposición progresiva, a la vez un diálogo socrático, y también puedo utilizar la reasignación de lo que es la responsabilidad de acuerdo a la situación que esté trabajando, ¿ok? Por ejemplo, la reasignación de responsabilidad en base al estrés, la reasignación de responsabilidad en depresión y culpa, ¿ok? Como también podemos utilizar otras herramientas de desensibilización sistemática, ¿ok? O sea, si ven que no es, la terapia cognitivo-conductual no es algo rígido y cerrado tampoco. Va a buscar siempre una respuesta más funcional y objetiva para conseguir estabilizar al paciente. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá? Todos están así, pero calladitos, calladitos. Si viene mi pensamiento distorsionado, diría que no quedó claro nada, pero como yo sé que sí, yo les voy a pedir que por favor
me confirmen si todo está claro a través de algún emoji. ¿Ok? Vamos a utilizar los emojis, es muy importante la comunicación. Becky, levantaste tu manito. Ok, muy bien, chicos. Por ahí Loishi manda como que tiene dudas todavía. Chicos, preguntas o comentarios hasta acá. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, marcamos de repente, ¿qué emoji podemos marcar? Ayúdenme. El de la carita sorprendida. Y si todo está claro, quienes tienen todo claro, marcan un corazoncito. Qué bueno, Nerita. Espero que sea de ayuda para todos, de verdad. Se están llevando tremendas herramientas, chicos. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Muy bien, entonces, no les quito más tiempo. Espero que pasen una excelente noche. Nos vemos el día miércoles para cerrar, chicos. Espero que ese día vengan muy participativos y que traigan su actividad realizada para poder conocer qué cambio se generó a nivel de percepción en ustedes con la tarea asignada. Un abrazo enorme. Feliz noche.